Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta sesión de Zoom del Colegio Médico de Investigación en Ciencias Ómicas. Me presento con ustedes, soy el doctor Víctor Aboadili y hoy vamos a platicar un tema muy especial. No vamos a hablar de ningún producto, de ningún servicio, vamos a hablar de un tema que está revolucionando la salud en todo el mundo. Bienvenidos a la nueva perspectiva de la salud, quitando las 10 causas de las enfermedades. Es bien importante que nosotros sepamos que hoy ha cambiado la salud en el mundo. Cambió después de la pandemia. Fue una pandemia que nos enseñó a ver una nueva visión, una nueva perspectiva de la salud. El virus no fue el problema. La pandemia no fue el problema. El problema es que de salud ya estábamos muy afectados todos los seres humanos, no importa de qué país, no importó si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres adulto mayor, no importó si eres rico o pobre, no importó estatus socioeconómico, no respetó religión, no respetó a nadie. Y entonces tenemos que cambiar la perspectiva de la salud y tenemos que llevar salud a todo el mundo, sin distinción de raza, credo, nacionalidad, clase social o estatus migratorio. Ya no podemos estar en un tema donde, dependiendo de tu nivel económico, si tienes aseguranza o si tienes un problema físico, estar vetado de la salud. Esto hace que en un grupo de investigadores a nivel mundial se enfocaron en ver qué estaba pasando en la salud. Y hoy quiero compartir con ustedes precisamente un video que nos comparten nuestros amigos de la Fundación Camino al Bienestar respecto de este tema de las enfermedades crónico-degenerativas. La mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas son ocasionadas por diversos factores: los rayos ultravioleta, la radiación ionizante, las grasas saturadas, los metales de transición, el humo del tabaco, la contaminación atmosférica, los pesticidas e insecticidas y el estrés. ¿Tú o alguien cercano a ti padece diabetes, altos niveles de colesterol y triglicéridos, hipertensión, colitis y gastritis, obesidad? Este es un problema real a grandes escalas. ¿Quieres saber qué hacer para recuperar tu bienestar biológico? ¿Tienes tiempo o vas a tener internet? ¿Eres consciente o te vale? Esa es la realidad. Tenemos que cambiar la forma de entender el metabolismo y gracias a los estudios que han hecho a través de Fundación Camino al Bienestar, la Red de Bienestar Integral, muchas asociaciones civiles a nivel internacional en México, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana y muchos países más. Un estudio como es la capilaroscopía ha dado una nueva manera de entender el metabolismo. Esta imagen que tú estás viendo en pantalla es algo sumamente preocupante, porque la imagen que ves es de un niño de 11 años. Un niño de 11 años que tiene problemas ya de colesterol. Hoy sabemos que hay fetos con aterosclerosis. Todavía no nace ese bebé, todavía no nace ese ser humano y ya tiene un problema de salud que viene arrastrando desde los hábitos, desde los problemas de salud que trae la madre. Y entonces, si hay un niño con un feto con aterosclerosis, no nos extrañe que a los 10, 12, 14 años, hoy tenemos niños con diabetes, con infartos, con problemas severos de salud. Y esta es una realidad que nos estamos enfrentando día a día en todo el mundo. No nos agarró la pandemia de sorpresa, nos agarró muy mal parados en términos de salud. Y el síndrome metabólico, 9 de cada 10 personas en América, y hablo desde Alaska hasta Argentina, tenemos síndrome metabólico y no lo sabemos, porque no duele.
pero ya a veces ya es demasiado tarde cuando empezamos a diagnosticarlo. Y hoy sabemos, de acuerdo al sistema CIE-11 de enfermedades, el Código Internacional de Enfermedades, sabemos que hay más de 44,000 enfermedades clasificadas, pero solo hay 10 causas que originan todas las enfermedades. Bajo esa circunstancia, si nosotros cambiamos la forma de entender la medicina y en vez de curar la enfermedad, en vez de querer curar los signos y síntomas o las enfermedades, empezamos directamente a quitar la causa que origina la enfermedad, vamos a cambiar totalmente la historia de esta humanidad. Hoy nos han dicho las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, Parkinson, Alzheimer, no tienen cura, solo se controlan. Esto ya no es cierto. Hoy sabemos perfectamente que esta persona que tiene diabetes, hipertensión, problemas de circulación, puede ser reversible los procesos metabólicos y en el cuerpo que se están dando y que tampoco fue que te dio diabetes porque te dio un susto o porque tuviste una impresión muy fuerte. Eso no sucede. Estos problemas, como su nombre lo dicen, son crónicos degenerativos. Por mucho tiempo se han venido desarrollando en tu cuerpo y cada vez es más y más y más y más el daño. Eso es lo que significa crónico degenerativo. Entonces, si nosotros sabemos que hay solo 10 causas que originan todas las enfermedades, podemos atender la causa y eliminar los efectos, es decir, la enfermedad. 10 causas: hambre oculta, intoxicación sistémica, formación de un estado proinflamatorio, desbalance redox, acidez celular, disfunción mitocondrial, desequilibrio del microbioma, la falta de la modulación de la expresión genética, la falta de modulación de las frecuencias, las biofrecuencias y los traumatismos, incluyendo accidentes, cirugías y otro tipo de traumatismos. Por lo tanto, tenemos que cambiar la forma de entender esta medicina y por eso estamos trabajando directamente con las causas de las enfermedades. Vamos a explicar cada una de ellas. La primera causa de enfermedad se llama hambre oculta. Como su nombre lo dice, hay un hambre, pero no es el hambre de la falta de apetito, es el hambre que las células no están recibiendo los nutrientes necesarios. El hambre oculta se produce cuando la calidad de los alimentos que comemos no cumplen con las necesidades de nutrientes que requieren tus células para hacer su función. Afecta a 2,000 millones de personas en todo el mundo. Hace 50 años teníamos un problema que se llamaba desnutrición. Hoy tenemos un problema diferente. Hoy se llama obesidad. ¿Y qué crees? Que ahora llegamos al extremo del extremo. Ahora tenemos obesos desnutridos. Obesos desnutridos. Personas que se alimentan pero no se están nutriendo. Y ese problema se ha reportado ya en múltiples publicaciones médicas, la revista Galenus, muchas publicaciones médicas, está asociado a alteraciones muy fuertes en lo que es la inmunidad, en la alteración del metabolismo por el uso de medicamentos. Los medicamentos, los fármacos alteran el metabolismo y por la incapacidad de detoxificación de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo no puede eliminar esos desechos que se están generando y va a producir algo que se llama síndrome de fatiga crónica. Muy rimbombantemente los médicos así lo llamamos para decir cansancio. Si la gente no tiene los nutrientes necesarios para que las células hagan su función, las células no van a poder hacer su función y va a generarse cansancio, irritabilidad, pesadez de extremidades,
¿Quién padece insomnio aquí en la audiencia? Somnolencia durante el día, estás trabajando en tu computadora, estás trabajando en tu actividad laboral y te estás quedando dormido. Dolor de cuerpo sin haber recibido un traumatismo, un golpe, nada de ese tipo de cosas están sucediendo. Es más, hoy tenemos un problema a grandes escalas. Hay niños cansados. Un niño, una cosa es que esté fatigado porque corrió, brincó, bajó, subió escaleras, está jugando. Una cosa es que esté fatigado y llegue, ah, ah, quiero agua. Y otra cosa es que te diga, mamá, papá, estoy cansado. Eso quiere decir que no tiene la energía para hacer su actividad. Y esta hambre oculta la podemos ver también a través de la valoración metabólica y las pruebas de capilaroscopía que hemos estado llevando a cabo junto con el Colegio Médico de Investigación en Ciencias Médicas, la Red de Bienestar Integral, diversas asociaciones civiles en México, en Estados Unidos, en Colombia, y que muy próximamente estaremos llevando estas valoraciones metabólicas a tu ciudad para que veas cómo podemos anticiparnos con esta prueba de capilaroscopía y ver estos procesos de hambre oculta. Ahí la imagen que estamos viendo es un proceso que se llama glicación. Se está formando un garapiñado alrededor de las células que hace que no puedas recibir los nutrientes. La segunda causa de enfermedad te la voy a explicar muy sencilla. Se llama intoxicación sistémica. La intoxicación sistémica es todos aquellos procesos que suceden en el ser humano por la misma alimentación. Estarás de acuerdo conmigo que el ser humano siempre ha buscado desintoxicarse. De hecho, en la red de bienestar tenemos un cuadro que encontramos de hace muchos años donde a lo mejor a muchos de ustedes les tocó el aceite de hígado de bacalao, ese aceite de ricino, las lavativas que llamaban las abuelitas, este tema de que todavía ni siquiera te lo daban y te iba la cucharada, ¿no? Y la abuelita decía, chúmbatelas, y si lo vomitas, te lo vuelvo a dar, porque siempre hemos buscado desintoxicarnos de todo lo que comemos, de todo lo que hay en el medio ambiente. Desde hace siglos ve la vestimenta de ese cuadro. Ahora bien, imagínate que la intoxicación sistémica es aquella que se genera por procesos que nuestro propio cuerpo desarrolla y que van a afectar nuestra salud. El ejemplo de estos procesos son, por ejemplo, la fermentación intestinal. Todo lo que entra tiene que salir. El problema es que si no sale, se acumula, se fermenta, forma gas y te intoxicas. ¿Por qué? Porque esa fermentación, nuestro cuerpo, tu cerebro y tu intestino están totalmente ligados. De hecho, tu intestino es el órgano con más neuronas después del propio cerebro. Entonces, es más, asócialo. Tienes un coraje, un enojo muy fuerte, tu cerebro está mandando la indicación y lo primero que te duele es el estómago. Y es que hice un coraje y me duele mucho el abdomen. El problema no fue en el abdomen, el problema fue en el cerebro y esa correlación que hay entre cerebro e intestino. Y entonces, si sabemos que todo lo que entra tiene que salir, lo normal es que tú vayas a evacuar de 3 a 4 veces al día. Si tú nomás vas una sola vez al baño y a evacuar, eres estreñido. Imagínate estas personas que, híjoles, van una vez a la semana. ¿Qué verdadero problema tienen? Y luego llegan a la consulta con los doctores y dicen, doctor, no sé qué me pasa, pero apenas como algo y me inflo como globo. Y traes gastritis, colitis, problemas de colon irritable, no puedes ir al baño, tienes que estar tomando laxantes y un problema muy fuerte porque ese gas que se está acumulando en el intestino, ese gas que se acumula, las bacterias de tu intestino la van a fermentar y esas bacterias va a formar un elemento de desecho que se llama metano.
Ese gas es el que le da el olor a las flatulencias, es el que hace que te inflames, te distiendas, que estés como globo después de comer, y que cuando se oxida ese gas dentro del intestino, va a formar un alcohol llamado metanol, que va a pasar del intestino a la sangre y a través de la sangre llega al cerebro y te intoxica. Y por eso estás mareado y a veces ya te hicieron resonancia magnética, ya te vio el otorrino, laringólogo, ya te vio el neurólogo, ya te vieron muchos especialistas y no saben la causa de por qué estás mareado. Una persona que nos llegó a la fundación nos dijo, es que doctor, estoy mareado, ya me hicieron todos los estudios y no sé qué me pasa. Yo nomás le pregunté, señora, ¿y usted cada cuándo va al baño? Y la señora lo primero que me dijo fue, como hace 2 semanas no he ido. Uf, qué problema, porque ese metanol pasa a la sangre y adicionalmente ese alcohol se va acumulando en el intestino, irrita el intestino, genera una inflamación, además de todas las sustancias que estamos comiendo, insecticidas, pesticidas, contaminación, los agentes sintéticos para conservar alimentos, etcétera, etcétera. Y ese intestino empieza a inflamarse. Lo normal es que esas paredes del intestino sirvan como un ladrillo uno pegado a otro y que no dejan pasar problemas como virus, bacterias, hongos, gluten. ¿Has visto que ahora está de moda intolerancia a la lactosa, intolerancia al gluten? A ver, ¿la industria alimentaria nos está dando una solución? No, no nos está solucionando el problema. Nos está dando un paliativo al decirnos leche deslactosada, pan sin gluten. No es cierto. El ser humano ha tomado leche desde miles de años, de burra, de cabra, de vaca, de muchos animales se ha tomado la leche, desde que inició la ganadería. Es más, el ser humano ha comido pan desde miles de años, de trigo, de centeno, de maíz, de muchos cereales, desde que iniciamos con la agricultura y generamos ese alimento fermentado, porque el pan también es un fermentado, y hicimos fermentación. ¿Y fermentación en qué? Tú dices, yo no como alimentos echados a perder. A ver, ¿has comido queso? Es un alimento fermentado. ¿Has tomado yogurt? Es un alimento fermentado. ¿Has tomado, qué se te ocurre? Pan, alimento fermentado. Tenemos muchos alimentos que forman parte de esos procesos de generación de fermentos, pero también cuando nuestro intestino está tan inflamado, hace que las paredes del intestino se empiecen a abrir. Y esas uniones estrechas van perforando el intestino, generando un poro, o lo que en inglés conocemos como leaky gut, y por ese poro entran agentes que no tenían por qué haber entrado a tu cuerpo: virus, bacterias, hongos, gluten, toxinas, etcétera. Y este problema de intestino permeable está asociado a problemas de malabsorción de nutrientes, a problemas de autoinmunidad, enfermedades autoinmunes como lo que es lupus, lo que es fibromialgia, problemas de intolerancia a alimentos, el bloqueo de sangre al cerebro y trastornos circulatorios, y sobre todo genera inflamación. Este intestino poroso, este leaky gut, afecta a todo el cuerpo, no nomás es el puro intestino. En el cerebro es responsable de problemas de depresión, de ansiedad, de trastornos de déficit de atención, autismo. En la piel, este problema de intestino poroso es problema de rosácea, eczemas, psoriasis, problemas de tiroides, el hipotiroidismo. Hoy sabemos que el intestino permeable y la deficiencia de magnesio es responsable del 90%
de los casos de enfermedad tiroidea en el mundo. Sabemos que diarreas, estreñimientos, intestinos irritables, la función hormonal está totalmente en una disregulación, problemas de resfriados comunes, alergias. Fíjense que hace unos meses, nos llegó a la Fundación, a la Red de Bienestar, un niño y tenía una alergia y la mamá ya lo había llevado con el alergólogo, con el pediatra, con muchos lados y nos llevó todos los estudios y de repente me llamó la atención que entre la lista de alergias a todas las sustancias que tenía alergias, apareció que era alérgico al pasto de Australia y en su vida ha ido a Australia. ¿Cómo te puedes explicar que un niño que vive en América, que nunca ha ido a Australia, es alérgico al pasto de Australia? Entendamos algo, hay un proceso de generación de alimentos global. Ese trigo que fue sembrado en Australia fue cosechado y algún pedazo del pasto se fue entre la cosecha de trigo. Ese trigo fue vendido a otro país, le voy a poner un ejemplo, llegó a China y te terminas comiendo una sopa instantánea, ponle el nombre que quieras, de fideos instantáneos, donde iba ese pedacito de pasto de trigo, de pasto de Australia. Y eso llegó a México en un niño que hizo una intolerancia al alimento por el intestino permeable y le generó una alergia. 90% de las alergias no entran por la nariz, entran por el intestino, entran por lo que comemos. Es increíble lo que está pasando. Y podemos ver a través de la capilaroscopía esas manchas de color negro que tú estás viendo. Los rojos son los capilares, los vasos sanguíneos. Y hay unas manchas de color negro que tú vas a ver y que se llama metanol. Es el metano que fue depositado en los tejidos, que fue llevado a través de la sangre, pasó del intestino, pasó a la sangre, fue llevado y fue depositado en los vasos capilares, en los tejidos, y ese metanol desplaza el oxígeno, y al desplazar el oxígeno, las células no pueden hacer su función. Esto es algo de lo que estamos viendo. Tercera causa de enfermedad, formación de un estado proinflamatorio. Fíjate qué interesante, la formación de un estado inflamatorio, pero no es la inflamación como la que conoces cuando te tuerces un tobillo o te golpeas y se inflama por el golpe. Es la inflamación silenciosa. ¿Por qué las personas no pueden perder peso? Porque hay un desequilibrio hormonal y una inflamación. ¿Sabías que tú sigues siendo el mismo cavernícola, el mismo chango que hace 10,000 años? La única diferencia entre ese cavernícola de hace 10,000 años y ahorita es que hace 10,000 años ese cavernícola caía el sol y se iba a su cueva, a su refugio. Salía el sol y tenía que salir a cazar. Pero hoy se nos olvidó dormir. ¿Por qué? Porque estamos hasta las 3 de la mañana chateando en Facebook y en redes sociales, jugando videojuegos. Se nos olvidó dormir. ¿Qué otra cosa? ¿A poco crees que la presa que tenía esa lagartija que va a cazar estaba ahí afuera de su cueva? No, ese cavernícola tenía que salir y caminar durante kilómetros. Millas enteras tenía que caminar para encontrar su alimento. Hoy nomás estiramos la mano y abrimos el refrigerador, la nevera, sacamos de la nevera y listo. Es más, ahorita tuve una gira en el norte de México y me llamó la atención que hay unas tiendas de conveniencia donde ya ni siquiera te bajas a comprar. Entras con todo y automóvil a comprar. ¿Qué problema? Ya ni siquiera caminas unos cuantos pasos para hacer tus compras. Y esto ha generado un desequilibrio hormonal. No solo en tiroides, no solo es el problema de ovario poliquístico, de problemas de cólicos menstruales o problemas hormonales. El problema hormonal se llama resistencia a la insulina
y resistencia a la leptina. ¿Qué es esto? Que se va a ver gracias al exceso de azúcares que comemos, ese exceso de azúcares, harinas, pan, papas, pastas, tortilla, arepas, todo ese tema de exceso de carbohidratos, de azúcares que estamos comiendo, va a producir un círculo vicioso de inflamación que produce algo que se llama glicación. Y la glicación es una serie de reacciones químicas que se dan dentro de tu cuerpo desde que tú comes el alimento. Cuando tú comes esos azúcares, se combinan con proteínas, con grasas, etcétera, van a generar una serie de reacciones químicas y estas reacciones químicas van a detonar que en tan solo esta donita con chocolate que te comiste hoy en la mañana, así bien rica, dura 2 minutos en la boca, 2 horas en el estómago y 2 años en la lonja. ¿Por qué? Porque ese azúcar va a pasar esas reacciones químicas y en tan solo 72 horas, 3 días después de que te comiste esa dona, va a suceder que esa dona, ese azúcar se empieza a oxidar, se acumula en el cuerpo, en el tejido, se empieza a oxidar y empieza a producir una grasa. Esa grasa se llama colesterol LDL y ese colesterol se empieza a pegar en los tejidos capa sobre capa sobre capa sobre capa hasta que das el gordito del bistec. Y ya cuando el tejido ya no puede hacer más, es cuando apenas lo vamos a empezar a detectar en sangre. Y entonces dicen, doctor, no puede ser que yo tenga colesterol porque me fui a hacer unos estudios de sangre y salieron normales. Y yo les digo, sí, ¿y tu tejido cómo está? Porque es cuando el tejido ya está a reventar, ya está lleno, es cuando apenas lo vamos a detectar en sangre. Y va a acumularse y va a acumularse y como te digo, capa sobre capa sobre capa sobre capa de grasa hasta que de plano tenemos ahí la explicación de la obesidad, del por qué se genera la diabetes, por qué se generan un montón de problemas de salud. Cuarta causa de enfermedad se llama desequilibrio redox. Y el desequilibrio redox es el ataque de radicales libres. Los radicales libres son los responsables del envejecimiento prematuro del cuerpo. Te lo voy a explicar muy sencillo. ¿Te duele algo que no te dolía? ¿Te truena algo que antes no te tronaba? ¿Te rechina algo que antes no te rechinaba? ¿Se te cae algo que antes no se te caía? Y veo aquí risas nerviosas en varios de ustedes. No estoy hablando de otro asunto, estoy hablando del cabello, etcétera, etcétera. Se te empieza a envejecer tu cuerpo, las células empiezan a envejecer antes de tiempo. Y esto va a generar inflamación y este envejecimiento prematuro. Un radical libre es una sustancia que genera reacciones químicas dentro de tu cuerpo y que se llama estrés celular. Estrés oxidativo provocado por radicales de oxígeno. Estrés hidrostativo provocado por radicales de hidrógeno. Y estos radicales de hidrógeno, ¿dónde los obtenemos, doctor? ¿Respiras todos los días? Sí. ¿Y ese aire que entra, qué lleva, además de contaminación? Oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono y otros componentes aéreos. Por eso se llama estrés oxidativo provocado por el oxígeno, nitrostativo provocado por radicales de nitrógeno, hidrostativo provocado por radicales de hidrógeno, carboxílico por dióxido de carbono y alcoxílico por otros gases que hay en el ambiente cuando tú los respiras. Entonces, estos radicales, por ejemplo, los de hidrógeno, van a trabajar dañando las membranas de las células. Y ese daño en las membranas de las células, y cuando entran otros radicales como son los de nitrógeno, son los responsables
específicamente uno que se llama peroxinitrito, es el responsable de la neurotoxicidad, Parkinson, Alzheimer, del envejecimiento, es responsable de provocar diabetes, hipertensión, cáncer. Entonces, estos radicales libres están relacionados con múltiples enfermedades y podemos ver en la capilaroscopía ese desbalance redox, ese envejecimiento prematuro de los tejidos. Literal, te estás oxidando, así como un carro que se queda sin pintura, se oxida, o cuando abres una fruta, un aguacate o un plátano, no se pone negro, se oxida. Tu cuerpo pues recibe aire, también se oxida. Y hay muchas causas que provocan estos radicales libres, como por ejemplo la radiación ionizante. Todo mundo andamos con teléfonos celulares, todo mundo andamos con radiaciones, con etcétera. La radiación del sol, las grasas saturadas de los alimentos, metales de transición por contaminación, el humo del tabaco, la contaminación, insecticidas, pesticidas y el estrés. Entonces, podemos generar daño inclusive al ADN de nuestro cuerpo por estos radicales libres. Y no solo a través de la capilaroscopía vamos a ver el daño en el tejido, sino vamos a ver las causas que lo están dañando, como los metales de transición, el humo de tabaco. Ahí donde ves que dices consumo de tabaco, vas a ver que hay como circulitos de color negro. Ese es todo el alquitrán que se está adheriendo a los vasos linfáticos. Estamos viendo alérgenos ambientales, los procesos de hipoxia, de que no hay oxigenación. Entonces, muchos factores podemos ver. La quinta causa de enfermedad se llama acidez celular. El pH es el potencial de iones hidrógeno, químicamente hablando. Y nuestro plasma humano, nuestra sangre, nuestro plasma, tiene un pH de 7.4, que es el pH ideal para la vida. Todo lo que tú te comas va a modificar ese pH. De hecho, el doctor Aihara dice que cuando una célula se hace ácida, produce dolor. Si a ti te duele la muela es porque la encía o la propia muela están ácidas. Si te duele la rodilla es porque la cápsula de la articulación está ácida. Entonces, no hay dolor en un ambiente alcalino. El dolor se produce por un proceso de acidez celular. Y entonces podemos ver las reacciones de acidez celular en el cuerpo. La sexta, de hecho, tristemente aquí lo que estamos viendo es un proceso previo al desarrollo de un cáncer, porque el grado máximo de acidez de una célula es una célula que no se murió cuando se tenía que morir y forma un tumor, forma un cáncer. La sexta causa de enfermedad se llama disfunción mitocondrial. La disfunción mitocondrial es algo muy importante. Las mitocondrias son los organelos de las células responsables de producir la energía. ¿Qué le pasa a un juguete cuando no tiene batería? No funciona. ¿Y qué le pasa al niño? Hace un berrinche, llora. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el juguete no funciona. Lo mismo pasa en tu cuerpo. Si la mitocondria no puede producir energía, la célula no puede hacer su función, sería el juguete. Y el órgano, que sería el equivalente al niño, está teniendo un verdadero problema porque no puede hacer su función. Y eso es lo que conocemos como insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, insuficiencia renal. No es que el hígado o el riñón se haya muerto, es que no tiene la energía para realizar su función. Ejemplo de ello, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tu celular se queda sin batería? No te dice y hasta se pone en rojo. Tiene 12% de batería y ese 12% de batería significa que su función alcanza para un tiempo, un porcentaje. Lo mismo te dicen los doctores, es que su riñón está trabajando un 20%.
No quiere decir que el riñón se murió, es que no tiene la energía para hacer su función. Y por ende, lo que tenemos que hacer es volverle a cargar energía a ese órgano y el órgano vuelve a arrancar, igual que tu carro cuando no tiene batería, le cargas corriente, le cargas batería y vuelve a arrancar el automóvil. Entonces, sí se puede revertir ese tema de insuficiencias. Y este problema de disfunción mitocondrial está relacionado con enfermedades como diabetes, síndrome de Pearson, hipoacusias, la pérdida de la audición, por problemas de convulsiones, demencias, migrañas, problemas de retinopatías, hepatopatías, problemas de daño al ADN. Entonces, son muchos factores que van a generar la disfunción mitocondrial. Tenemos la causa de la enfermedad que se llama el desequilibrio de la microbiota. La microbiota son tus bacterias, tus hongos, tus parásitos. Todos tenemos bacterias. De hecho, hay más bacterias que células mismas en tu cuerpo. Hay parásitos, aunque el CDC de Estados Unidos diga, en Estados Unidos no hay parásitos, hemos comprobado que abundan los parásitos. Y por supuesto, los hongos. Hongos hay por todos lados. Pero hay bacterias buenas o virus, bacterias, hongos buenos y malos. La diferencia no es cierto. La diferencia es cómo se adapta tu cuerpo a esa nueva bacteria, ese nuevo microorganismo. ¿Qué pasó con el COVID? ¿Por qué hubo personas que se enfermaron y se murieron y otras personas que les dio COVID y no pasó absolutamente nada? No tuvieron ni, inclusive hasta asintomáticos. ¿Cuál fue la diferencia? Que su cuerpo fue capaz de adaptarse o no adaptarse a esa bacteria, a ese virus, a ese hongo. Si te adaptas, hay una simbiosis y va a haber salud. Si no te adaptas, va a haber una disbiosis y va a haber una enfermedad. Es más, tenemos que dejarnos de pelear con las bacterias. ¿Sabías que tus bacterias controlan tus emociones? Sí, señoras, si su marido está todo achacoso, les tengo una noticia. No es su marido, es las bacterias de su marido. Señores, si su señora está toda enojada, ¿qué crees? Son sus bacterias. Tú no eres culpable. Por lo tanto, tenemos que entender que regulan tu estado de ánimo. Ahí estamos viendo una imagen que les estoy poniendo de la película esta de Disney, le damos los créditos a Disney, que se llama Intensamente esa película, y por supuesto, no estaban mal los investigadores de esta casa de películas. Fíjate, ellos hablan de las bacterias y de cómo se enojan y esto y miedos, y todas tus emociones son controladas por esas bacterias. Inclusive esas bacterias regulan la función de todo tu intestino y podemos ver a través de capilaroscopía la disfunción mitocondrial y el desequilibrio de microbioma. ¿Y por qué los pongo juntos? Porque, ¿qué crees? Tus mitocondrias desde el principio de la evolución, las mitocondrias era una bacteria que fue comida por otra bacteria y así pasamos de ser organismos unicelulares a multicelulares. Y estamos hablando de millones y millones y millones de años de evolución. La falta de modulación de la expresión genética. Genética no es destino, ya no es válido decir, mi abuelo era diabético y mi papá es diabético y pues yo voy a ser diabético. No, la genética no es destino. Hoy sabemos a través de estudios que se llama epigenética, que es el estudio de los cambios heredables en la expresión de los genes, que no son atribuidos a cambios en la secuencia de ADN. Y te pongo un ejemplo. Estos son gemelos idénticos. Gemelos idénticos. ¿Por qué uno se ve de una forma diferente a otro? Te lo voy a explicar. Porque uno fue hijo de su madre y el otro fue hijo de la botella. Uno recibió alimentación a seno materno y el otro recibió alimentación por fórmula láctea. Porque uno vivió en un entorno saludable y el otro vivió en un entorno
no saludable, porque uno parrandeó, cheleó y se fue de parranda y el otro no se desveló. Todo eso puede hacer cambios. Todo lo que tú te untes, todo lo que tú te bebas, todo lo que tú te comas, va a hacer cambios en tu expresión genética. Les tengo malas noticias, señoras. Esa crema maravillosa que te pones en la cara que te quita las arrugas, cuando se pasa el efecto, quedas peor que perro Sharpei. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no hicimos un cambio a nivel celular, solo fue un cambio externo para el momento, pero la expresión genética se tiene que corregir desde adentro, no desde afuera. Y tenemos datos a través de capilaroscopía de ver la modificación de la expresión genética que se está dando en todo el cuerpo. Por supuesto, la falta de modulación de biofrecuencias, novena causa de enfermedad. Nuestro cuerpo emite más de 1 billón de frecuencias. Somos materia y somos energía, y la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, tú eres materia y tú eres energía, y como tal tenemos frecuencias según Raif, Clark, Noy, Renninger, un montón. Ahí hablamos las frecuencias de Bar, los chakras, toda esa parte. Somos energía. Y te voy a tener una sorpresa. Podemos ver a través de capilaroscopía el paso de la energía eléctrica con conducción de una neurona. Podemos ver cómo está conduciendo toda la energía. Donde pones tu atención, pones tu energía, y eso es lo que crece. Si tú dices, estoy enfermo, vas a estar enfermo. Pero si tú dices, no estoy enfermo, te garantizo que no vas a estar enfermo. Y por supuesto, la última causa de enfermedad son los traumatismos. Los traumatismos. Ahí sí, cada quien es responsable de evitar este daño. Y fíjate que estuve en un país en Centroamérica y tuvimos una experiencia de haber visto la película esta de Jumanji, donde le roban unos changos la motocicleta a un oficial de policía y ahí andan haciendo relajo y medio. Y en ese país de Centroamérica tuvimos la experiencia de ver a 5 personas montadas en una motocicleta y aparte iban cargando un tanque de gas, o sea, y no llevaba ninguno casco. O sea, también tenemos que ser conscientes de los accidentes, porque siempre va a haber la ley de la causalidad, siempre va a haber una causa que origine un incidente y que provoque un daño. ¿Por qué un niño se quema con pirotecnia, con cohetes? Porque el papá está, mira, mira, hijo, y agarra con la punta de los dedos, pero el niño no entendió que era la punta de los dedos y agarró con toda la mano el cohete y le explota en la mano. ¿Por qué tenemos un niño quemado con agua? Porque se puso a calentar agua en la estufa y dejamos el mango de la olla hacia afuera, y entonces el niño llega, le pega al mango y se avienta el agua caliente. Siempre va a haber una causa que origine un incidente y que provoque un daño. Entonces, tenemos que entender que los traumatismos también son causa de la enfermedad, y hay diferentes tipos de traumatismos, ¿sí? Están los accidentes, que son causa, se han convertido en la tercera causa de muerte y la primera de discapacidad a nivel mundial. Pero también hay otros traumatismos como las cirugías. Y ojo, no estoy diciendo que las cirugías sean malas. Si tienes una apendicitis, hay que operarla. Si tienes una fractura, hay que corregirla. La fractura expuesta hay que corregirla. Si hay necesidad de una cirugía, hay que hacerlo. El tema es que esas de me quito aquí para ponerme acá y después quedan como la artista mexicana esta Lin May, ¿qué problema tenemos? Entonces, no, las cirugías también causan traumatismos. ¿O tú crees que una prótesis de cadera entra nomás porque sí? No.
Hay que abrir, cortar el músculo, se serrucha el hueso, se saca la fractura, la parte de la cadera con pinzas, con alicates, luego se mete un clavo dentro del hueso, ese clavo entra a martillazos y después de los martillazos hay que atornillar después precisamente para meter la prótesis. Y luego un día tuve mi maestra de cirugía era una profesora cubana y un día en la parte del pase de visita del paciente, cuando estábamos de estudiantes, una persona le pregunta a mi maestra y le dice, doctora, ¿por qué me duele tanto? Y la cubana le contestó y le dijo, a ver, chico, te agarramos, te abrimos, te manoseamos todo por dentro y no quiere que te duela. Por supuesto que una cirugía es agarrar, abrir, manosear todo por dentro. Y va a causar dolor y va a causar molestia, pero si hay que hacerlas, hay que hacerlas. Entonces, sabemos que los traumatismos causan enfermedades, podemos ver las secuelas de estos traumatismos a través de capilaroscopía y por supuesto, lo más importante es dejar de pensar en el efecto, dejar de pensar en la enfermedad y empezar a pensar desde la causa. Si nosotros pensamos desde la causa, eliminamos los efectos.